Well, good evening and welcome, everyone. Buenas noches, bienvenidos todos. We are Sermon Online. We're here every Monday night, 7 p.m. That's now Eastern Daylight Time in the U.S. Somos Sermón Online y por aquí estamos los lunes en las noches a las 7 en punto, hora del este en Estados Unidos, horario de verano. We are live on Zoom, we're live on Facebook, and we are now recording this meeting. Estamos en vivo por Zoom, Facebook y grabando el servicio. You know, it's interesting. We started this platform about a year before COVID hit. Y es interesante que esta plataforma la lanzamos como un año aproximadamente antes de la emergencia del COVID. And when we did, we knew nothing about Zoom or doing anything like this online. Y cuando comenzamos no sabíamos nada de Zoom o cómo hacer cosas online. And here we are, what, 5 years after COVID essentially ended, but we're still doing this. Y aquí estamos casi 5 años después de terminarse la emergencia del COVID, pero continuamos haciendo esto. And it's been an interesting journey just to kind of understand what the Holy Spirit wants to do. And I believe the Holy Spirit opened up this opportunity for us, and we're very grateful for that. Y ha sido interesante ver el Espíritu Santo obrando y entendemos que Él mismo ha abierto esta puerta para nosotros. Well, I'm excited to continue a message we started last week. Y estoy muy emocionado por continuar el mensaje que comenzamos la semana pasada. The title is A House Divided. Y el título es Una casa dividida. Sounds kind of negative, but I'm hoping that the outcome of this message is a positive one. Y aunque suena negativo, espero que el resultado sea positivo. What we're trying to learn from the scriptures Y lo que estamos tratando de aprender de las Escrituras is God's purpose for his church, es el propósito de Dios para su iglesia. and specifically, we're looking at the unity in that church, so much so that it's called Christ's body. Y en especial estamos viendo la unidad en esa iglesia, tanto así que se le llama el cuerpo de Cristo. The title of the message, of course, comes from Scripture. Y el título del mensaje viene de la Escritura. I'll read that again to get us started tonight. Y voy a leer el verso para comenzar esta noche. Mark chapter 3, verses 24 and 25. Marcos capítulo 3, versos 24 y 25. If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Now, Jesus uses two words here, kingdom and house. Jesús utiliza dos términos aquí, There, reino y casa. there are a number of terms that are used to describe the church. These are just two of them, kingdom and house. Y hay un sinnúmero de términos para describir a la iglesia. Estos son solo dos de ellos, reino y casa. God wants a united kingdom, a united house, and a united church. Y Dios quiere un reino unido, una casa unida, una iglesia unida. The devil knows that if he can divide us up, he can win. Y el diablo sabe que si nos puede dividir, él puede ganar. Jesus is coming for one church, one body, one bride. Y Jesús viene por una iglesia, un cuerpo, una esposa. If you missed last week's message, you can access it on our website or on YouTube. Si se perdió el mensaje de la semana pasada, puede encontrarlo en nuestra página o en YouTube. The website is sermononline.org, La página es sermononline.org and the YouTube channel is Sermon Online ORG, no dot before the ORG. y el canal en YouTube no lleva puntos, sino que es todo corrido Sermón Online ORG. Obviously, I don't have a lot of time to review everything we talked about last week because much more to cover tonight. Hay mucho más que cubrir esta noche, lo cual no me permite cubrir todo lo que se cubrió la semana pasada, repasarlo.
But let me just begin with a couple of important points. Pero déjeme comenzar con algunos puntos importantes. We have seen in a number of studies that the church is a mystery. Y hemos visto en un sinnúmero de estudios que la iglesia es un misterio. When the Bible talks about something being a mystery, Cuando la Biblia habla de algo como un misterio, it's not something we're going to figure out by searching and searching and searching. no es algo que vamos a investigar rebuscando y buscando. It needs to be revealed to us. Tiene que ser revelado a nosotros. Let me be clear tonight. Déjeme hacer esto claro esta noche. You and I, we need a revelation of the church. Usted y yo necesitamos una revelación de la iglesia. We're not going to get it by reading books or just doing what everybody else has done before us. Y no vamos a obtenerla leyendo libros o haciendo todo lo que los demás antes de nosotros han hecho. The second important point, which we need to keep repeating, El segundo punto importante que tenemos que recalcar is Jesus is the one who said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Jesús fue el que dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Several important takeaways from that promise. De esa promesa hay varias cosas que podemos extraer. Number one, it's not your church, it's not mine, it's his. Número uno, no es su iglesia, no es mi iglesia, es su iglesia. Number two, all any of us can hope to do is co-labor with him, but he is the builder. Y número dos, lo que debemos buscar es colaborar los unos con los otros, pero el constructor es él. I don't know how to build the church. Yo no sé cómo edificar una iglesia. I don't know the first thing about building a church. I have to co-labor with him and ask him to show me. Yo no sé cómo comenzar una iglesia, sino que tengo que colaborar con él y buscar que él me muestre. Now, Pastor Tom called me a couple of days after last Monday's message, Y el pastor Tom me llamó unos días después del último mensaje and he said, Oh, brother, you stirred up a hornet's nest. y él me dijo, oye hermano, tú has revolcado un panal de avispas. I said, Who are the hornets? Y yo le pregunté, ¿y cuáles son las avispas? Well, a few pastors were kind of questioning what you were sharing. Y él me dijo que algunos pastores están cuestionando lo que estabas predicando. Um, I'm not trying to be mean or critical, but I wasn't too surprised to hear that. Y no estoy tratando de ser crítico, pero no me sorprendió el oír eso. And I hope if you've been with me since last week, you're understanding I'm speaking from my heart. Y si usted estuvo conmigo desde la semana pasada, espero que entienda que estoy hablando de mi corazón. Pastor Tom and I have given more than 50 years of our life to helping Christ build this thing called the church. Y el pastor Tom y yo hemos dado más de 50 años de nuestras vidas a construir esto que se llama iglesia. We love the church. Amamos la iglesia. We're not just sitting around trying to criticize pastors and churches. No estamos simplemente sentados criticando pastores e iglesias. At the same time, all is not well with the so-called church in the world today. Y al mismo tiempo, no todo está bien con la así llamada iglesia en el mundo hoy. There are divisions. Hay divisiones. It is a house divided. Es una casa dividida. And we've still got a lot of work to do Y todavía nos queda mucho trabajo por hacer because this is God's plan to have one body united in Him. porque ese es el plan de Dios, tener un cuerpo unido en Él. The only way that can possibly happen El único modo en que esto puede suceder is through the truth of God's word es a través de la verdad de la palabra de Dios and the anointing and revelation that comes from the Holy Spirit. y la unción y revelación que viene del Espíritu Santo. The truth and the Holy Spirit.
la verdad y el Espíritu Santo. We cannot do it in our own intelligence, in our own book learning, or our own strength. No podemos hacerlo con nuestra inteligencia o estudios en libros o por nuestras propias fuerzas. I'm going to be honest with you tonight. Voy a ser honesto con ustedes esta noche. Part of me is encouraged, part of me is frustrated. Parte de mí está animada, una parte de mí está frustrada. Because just what I shared with you is often the response we get when we start sharing the truth of God's word. There's Por- resistance. Porque lo que acabo de contarles es lo que a menudo experimentamos cuando compartimos la verdad de Dios. Hay resistencia. And again, I'm not trying to offend anyone. I'm not trying to stir up hornets. Y de hecho no estoy tratando de ofender a nadie ni de revolcar nidos de avispas. But I pray every day Pero yo oro diariamente that the Holy Spirit would guide me into all truth. que el Espíritu Santo me va a guiar a mí a toda verdad. Now, I don't want to get too far off tonight because I have a lot to cover. No quiero desviarme mucho esta noche porque tengo mucho que cubrir. But if you pay attention to those words, Jesus is the one who said the Holy Spirit will lead you into all truth. Si usted presta atención, Jesús fue el que dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Well, if he's leading us, it doesn't mean we've arrived yet. We're still on a journey as God is revealing more and more of his truth to us. Y si nos está guiando a la verdad, significa que todavía no hemos alcanzado la meta final, sino que es un proceso a través del cual Dios nos continúa guiando. I don't have all the truth. Pastor Tom doesn't have all the truth. You don't have all the truth. Y yo no tengo toda la verdad, el pastor Tom tampoco, ni usted. The Holy Spirit does. El Espíritu Santo sí. And the more we spend time in the Word of God and with the Holy Spirit, the better He can guide us into all truth. Y mientras más tiempo pasemos en la palabra de Dios y buscando la unción del Espíritu Santo, más nos va a dirigir a toda verdad. That said, Dicho esto, when Jesus was here on earth, He was speaking truth, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él estaba hablando verdad and He stirred up a lot of hornets. y Él revolcó muchos nidos de avispas. And I'm not going to go into it tonight, but all of His opposition and even the persecution of the early church, it came from religious people. Y no voy a profundizar en esto esta noche, pero la resistencia que Jesús enfrentó y la persecución de la primera iglesia siempre venía de personas religiosas. It wasn't the adulterers and the tax collectors and the murderers and thieves that were persecuting Jesus and the early church. Y no eran los cobradores de impuestos, los adúlteros, los ladrones, los que perseguían a Jesús o a la primera iglesia. It was the Jewish status quo, Era el, bueno, status quo judío. the Pharisees and the experts in the law and the Sadducees. These were the ones that opposed Jesus the most. Los fariseos, los saduceos, los doctores de la ley, estos fueron los que más se opusieron a Jesús. And if you read through the Gospels, Si usted lee los evangelios, some of the harshest rebukes came from Jesus against these religious people. algunos de las reprensiones más severas vinieron de Jesús a estos grupos religiosos. And if some of the things you're hearing last week or again tonight don't sit well with you, Y si algo de lo que usted escuchó la semana pasada o de lo que va a escuchar esta noche no encaja bien con usted, I would appeal. yo I appeal, would make an appeal to you. yo voy a apelar frente a usted. Try to separate fact from fiction, Trate de separar la ficción de los hechos, the truth that's clear in the scriptures la verdad es clara en las escrituras versus traditions and customs that may have been handed down for centuries. en comparación con las tradiciones que han sido pasadas de una generación a otra por siglos. And
To kind of set the stage for tonight, this isn't in my notes, but I want to take you to the Gospel of Mark again, chapter Y, 7. y quiero llevarlo al Evangelio de Marcos, capítulo 7, para sentar el tono esta noche, aunque esto no está en mis notas. And this is one of these many confrontations between the religious people and Jesus. Y esto es una de las muchas confrontaciones entre los religiosos y Jesús. By the way, when I first got saved, I read a little book, Cuando yo fui salvo, yo leí un libro and it really helped me a lot. y me ayudó mucho. The title of the book was How to Be a Christian Without Being Religious. El título del libro era Cómo ser cristiano sin ser religioso. Here we go. Mark 7, Aquí vamos, Marcos 7, verses 1 to 13. versos del 1 al 13. You'll sense right away this tension in this confrontation between Jesus and the religious leaders. Y usted va a captar de una vez esta tensión entre Jesús y los líderes religiosos. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were unclean, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the tradition of the elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash, and they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with unclean hands?" Jesus replied, "Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are but rules taught by men. You have let go of the commands of God and are holding on to the traditions of men." And he said to them, "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, 'Honor your father and your mother, and anyone who curses his father or mother must be put to death.' But you say that if a man says to his father or mother, 'Whatever help you might otherwise have received from me is korban, that is, a gift devoted to God,' then you no longer let him do anything for his father or mother. Thus, you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that." Entonces se juntaron a él los fariseos y ciertos de los escribas que habían venido de Jerusalén, y cuando vieron a algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, guardando la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo del mercado, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que han recibido para guardar, como el lavar las copas, los jarros, los vasos de bronce y las mesas. Entonces los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque haciendo a un lado el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, el lavamiento de jarros, de copas, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y les decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere a su padre o a su madre, muera de muerte. Pero vosotros decís, basta si dijere el hombre a su padre o a su madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda, todo aquello con que pudiera ayudarte, y será libre, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
You probably noticed the word tradition many, many times here. I didn't count it. It's probably like 8 times or more. Probablemente usted notó la palabra tradición citada muchas veces en este texto. No las conté, pero parece ser unas 8 veces. Now, a tradition is not necessarily bad Una tradición no es necesariamente algo malo until it comes into conflict with the Word of God. hasta que entra en conflicto con la palabra de Dios. That's what Jesus is addressing here. Es lo que Jesús está tratando de, lo que Jesús está mostrando aquí. These religious folks had all kinds of traditions that had been handed down to them. Y estos líderes religiosos tienen muchas tradiciones que habían sido heredadas, traspasadas de una generación a otra, And they became law. y pasaron a ser ley. And in certain cases, like one of the ones Jesus mentions here, they were doing things that were contrary to the Word of God to hold to their traditions. Y en muchos casos, como el que Jesús cita aquí, estaban haciendo cosas contrarias a la ley con tal de guardar su tradición. I don't have time to go into it tonight, but the modern church today has many, many traditions that are not based on Scripture. Y no tengo tiempo de profundizar esta noche, pero la iglesia de hoy tiene muchas tradiciones que no están basadas en la escritura. That doesn't make them bad necessarily, Y esto no es necesariamente algo malo, unless they're in conflict with the Word of God. a menos que estén en conflicto con la palabra de Dios. Now, the thing that troubles me about what we just read here Y lo que me causa consternación en cuanto a lo que acabamos de leer aquí is what Jesus told these religious zealots. They were zealous for these traditions. y es lo que Jesús les dice a estos líderes judíos religiosos celosos de la ley. Is verse 13. Es el verso 13, Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down. donde dice, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que disteis. That is serious. Esto es serio. You nullify the word of God by your tradition. Nulificas o invalidas la palabra de Dios por tu tradición. Now, 50 years ago, when Pastor Tom and I started out together in the ministry, 50 años atrás, cuando el pastor Tom y yo comenzamos en el ministerio, the Holy Spirit inspired us to study the early church in the book of Acts. el Espíritu Santo nos llevó a estudiar la primera iglesia en el libro de los Hechos. And we began to use that as kind of a filter to get rid of a lot of junk and traditions that we had inherited from many, many years in churches. Y comenzamos a usar el libro de los Hechos como un filtro para deshacernos de cosas eh, heredadas de otras iglesias. And our prayer was, God, we want a church like that. Nuestra oración era, Señor, nosotros queremos una iglesia como esa. And we read some of those things last week in Acts chapter 2, how the early church began and what it was like. Y leímos algunas cosas en Hechos capítulo 2 la semana pasada de cómo comenzó esa iglesia primitiva y a qué se asemejaba. They did not have a building, No tenían edificio, they did not have a corporation, no tenían una corporación, they did not have a membership roll. no tenían un juego en la membresía. What they did have was unity, love for one another, and a zeal to study apostles' doctrine. Lo que sí tenían era amor los unos por los otros, unidad y un celo por estudiar las enseñanzas apostólicas. I find myself 50 years later still reading those verses with a longing in my heart for that kind of unity again. Y 50 años más tarde me encuentro viendo estos mismos versos en Hechos 2 con un deseo de ese tipo de unidad. Meeting together,
eating together, praying together, studying together. reuniéndonos, cenando juntos, orando juntos, estudiando la palabra juntos. I'm going to be honest with you. Seré honesto con ustedes. I don't know how this is going to happen, Yo no sé cómo esto va a pasar, but I do know this is God's priority. pero yo sé que esta es una prioridad para Dios. He is not coming for 10 different churches or 100 different denominations. He's coming for one body, one church. Él no viene por 10 diferentes denominaciones, 100 diferentes iglesias. Él viene por un cuerpo, por una iglesia. And we spent a lot of time last week talking about a very important metaphor that Paul uses often in his writings to the churches. Y pasamos bastante tiempo la semana pasada en una metáfora o analogía that que you Pablo usa en muchas de sus enseñanzas, that you are all members, que ustedes son todos miembros. not members of the Dari Pentecostal Church or the Wayne Fourth Charismatic Movement. No son miembros de la Iglesia Pentecostal de Dari o del movimiento carismático de la Iglesia de Wayne. You're all members of one and the same body of Christ. Ustedes son miembros del único el único y uno solo cuerpo de Jesús. If you missed last week, or even if you were here, I would go back again and check all of the verses in the New Testament that talk about so-called church members. Y si se perdió el mensaje la semana pasada, por favor, vuelva a escucharlo y enfóquese en la parte del mensaje que se refería a miembros de la iglesia. They were not members of a corporation or an institution. They were members of an organic body. No eran miembros de una corporación o institución, eran miembros de un cuerpo orgánico. And the way that happened was they were first united to Christ. Y como sucede es que primero eran unidos con Cristo. Very important. You Muy, can go to a membership class and sign forms and everything. If you've never had an experience where you were united with Christ through the new birth, water baptism, and baptism in the Holy Spirit, it's all foolishness. y no importa si usted tomó cursos de membresía, llenó documentos, si usted no pasó la experiencia de ser nacido de nuevo, bautizado en agua, en Espíritu Santo y ser unido con Cristo, no lo ha conseguido. So God is the one who wants this more than we do. Y Dios es el que desea esto más que nosotros. We saw that in the book of Ephesians, especially, Paul talks a lot about unity, almost every chapter. Y vimos en el libro de los Efesios en especial que en casi todos los capítulos el apóstol Pablo habla sobre la unidad. And of course, in 1 Corinthians 12 is that beautiful chapter about the body of Christ made up of many different members. Y en 1 Corintios capítulo 12 tenemos este maravilloso capítulo sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo y los miembros de esa iglesia. I would recommend that you read the book of Ephesians Les recomiendo que lea el libro de los Efesios and go back and restudy on your own some of the passages that we've already talked about. y vuelva a estudiar algunos de los pasajes que ya hemos cubierto. Let me just review a few things here, and then we're going to go further in the book of Ephesians. Déjeme repasar algunos puntos, entonces vamos a profundizar en el libro de Efesios. In Ephesians 1, verses 9 and 10, Paul explains what God's eternal purpose is. En el libro de Efesios capítulo 1 versos 9 y 10, Pablo explica cuál es el eterno propósito de Dios. Having made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he purposed in himself, that in the dispensation of the fullness of the times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth in him. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito,
el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él. We're not talking about some kind of an ecumenical movement where man is trying to organize and unite all these divided churches. Y no estamos hablando de un movimiento ecuménico donde el hombre está tratando de organizar y reunir todas estas denominaciones. This is God in the mystery of his own will. Este es Dios en el misterio de su propia voluntad. What he wants to do in the fullness of all the times is to gather together in one all things in Christ, who is the head. Es que en el cumplimiento de los tiempos, Él va a reunir todas las cosas en Cristo, aún en Él. In Christ. En Cristo. This is only going to work for those who are in Christ, Esto solamente va a funcionar para aquellos que estén en Cristo. those who are joined and united with Christ through the rebirth, through water baptism, through the baptism in the Holy Spirit. Aquellos que están unidos con Cristo a través del nacimiento de nuevo, el bautismo en agua, el bautismo en Espíritu Santo. In Ephesians 2, En Efesios 2, Paul emphasizes the unity that God himself brought about between Jews and Gentiles. Pablo enfatiza la unidad que Dios mismo trajo entre judíos y gentiles. Pay close attention to me. Présteme atención. For centuries, there was a wall of division between Por, Jew and Gentile. por siglos había una pared de división entre judíos y gentiles. There's only one way that wall could be broken down. Hay una forma de que esa pared sea derribada. God did it. Dios lo hizo. And that gives me hope Y eso me da esperanza. that whatever little walls we've erected, dividing ourselves from other groups that we don't like, God is going to break down walls. Que cualquiera que sean las pequeñas divisiones y paredes que hemos levantado para dividirnos unos con otros, Dios derriba divisiones. Because he wants to build one house, one kingdom, one temple. Porque Dios quiere construir, edificar un reino, una casa, un templo. I'm going to read these verses again because they're so important. Voy a leer estos versos nuevamente porque son muy importantes. Ephesians 2 from verse 14 to 22. Efesios 2 del 14 al 22. For he himself is our peace, who has made both, that's the Jews and Gentiles, one, and has broken down the middle wall of separation, having abolished in his flesh, excuse me, the enmity, that is, the law of commandments contained in ordinances, so as to create in himself one new man from the two, thus making peace, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. And he came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades, y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Now, for centuries, the Jews believed that they were separate from all the other nations. Y por siglos los judíos creían que ellos estaban separados de todas las otras naciones. And that was true. Y eso era cierto. God did that. Dios hizo eso. And there was great enmity between Jew and Gentile. They hated each other. Y había enemistad entre judíos y gentiles, se aborrecían. And only God could now break down that wall of separation. Y solo Dios podía derribar esa pared de división. How did he do it? ¿Cómo lo hizo? He did it through the cross. Lo hizo a través de la cruz. And through the cross, he can now reconcile the two into one body. Y a través de la cruz puede ahora reconciliar los dos, ambos, por un cuerpo. Because remember, Paul explained in chapter 1, God's great purpose is to unite all things as one under the head, Christ Jesus, for all eternity. Porque recuerden que en el capítulo 1 de Efesios vimos cómo Pablo decía que Dios quiere unir a todos en un cuerpo, siendo Él la cabeza. There are very real walls in the church today. Hay, hay paredes de división muy reales en la iglesia hoy. I have hope. Yo tengo esperanza The same God who broke down this wall between Jew and Gentile, he can break any wall. que el mismo Dios que derribó esta pared de división entre judíos y gentiles puede romper las divisiones de hoy. Because God loves unity. Porque Dios ama la unidad. I like the word harmony. Y me gusta la palabra armonía. Behold, how good and pleasant it is for the brethren to dwell together in harmony. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Is there harmony between all the different Christian groups in the world today? I would say no, there isn't. ¿Hay armonía entre los diferentes grupos cristianos en el mundo hoy? Yo diría que no. We've got a lot of work to do. Nos queda mucho trabajo por hacer. And that's what Paul talks about in Ephesians 4. Y es lo que Pablo habla en Efesios 4. Go with me to Ephesians 4 and we'll read verses 1 to 6. Vaya conmigo a Efesios 4, leyendo los versos del 1 al 6. Yes. As a prisoner for the Lord, then, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Yo Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todos vosotros. Now, in verse 3, I like the New International Version translation because I think it's closest to the original Greek's meaning here. Y el verso 3 me gusta la traducción de la nueva versión internacional porque es la que más se acerca al griego original. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Haced todo esfuerzo por guardar la unidad del Espíritu. This is not something that's going to happen
passively if we try a little bit here, try a little bit there. Esto no es algo que va a pasar de forma pasiva, si intentamos una cosita por aquí o otra por allá. Paul says this is going to take a lot of effort. Pablo dice que esto va a tomar mucho esfuerzo. And I'll be honest with you. Y siendo honesto con ustedes, Sometimes I get tired. Sometimes I get discouraged and frustrated. And I'm like, Lord, I give up. We've tried and tried to do this, and it's just not working. y a veces me frustro, me desanimo y yo digo, Señor, mira, yo desisto ya, estoy cansado de intentar esto y no podemos lograr nada. But this helps me to understand this is not going to be an easy job. Pero esto me ayuda a entender que esto no va a ser un trabajo fácil. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Hacer todo esfuerzo por mantener la unidad del espíritu. And notice the things that Paul lists here that are going to help unite us. Y noten las cosas que Pablo enumera aquí que nos van a ayudar a unirnos. Oh, I've repeated this over and over and over. He Y, starts with there's one body. y he repetido esto muchas veces. Él comienza diciendo, hay un cuerpo. Now, I'm not against a church incorporating and having a name and having members and all that. You can do whatever you want. Yo no estoy en contra de que una iglesia se incorpore y que tenga su propio nombre y que tenga membresía. Usted puede tener todo eso. Unless it starts to nullify the truth of God's word that we are all members of the same body, not little divided groups. A menos que comience a invalidar la palabra de Dios de que todos somos miembros de un cuerpo, no muchos cuerpos divididos. There's one body, Hay un cuerpo, one Holy Spirit, un Espíritu Santo, one Lord, un Señor, 20 different faiths. 20 diferentes fe. Is that what it says? ¿Es eso lo que dice? Well, we have our faith and they have a different faith and these people have a faith. We all have different faiths. Pues nosotros tenemos nuestra fe, aquellos por allá tienen su fe, todos tenemos diferentes fes. Paul said there's only one faith. Pablo dice que hay solo una fe, There's one baptism. un bautismo. There's one way to baptize. There's one baptism. Hay una forma de bautizarse, un There's bautismo, one God and Father of all. un Dios y Padre de todos. If we focus on all of those things, that should bring about great unity. Si nos enfocamos en estas cosas, eso debe producir una gran unidad. But if we don't really believe that the church is all one body, there can be a problem. Pero si no creemos realmente que la iglesia es un solo cuerpo, hay un problema ahí. And when we get into this mentality, this is my church, that's Tom's church, that's Jose's church, and we're all separate. Y cuando nos metemos en esta mentalidad de que esta es la iglesia de Tom, aquella es la iglesia de José, aquella es la iglesia de fulano, ya ahí estamos divididos. Let's go a little further here in Ephesians 4. Vamos un poco más allá, aquí mismo en Efesios 4. Notice again, Paul still has unity in his mind and in the message. Y noten que todavía Pablo tiene unidad en su mente y en el mensaje. He's now going to talk about the need for what we call the fivefold ministry. Fivefold Ministry. Él ahora va a hablar sobre la necesidad de lo que nosotros llamamos el ministerio que consta de 5. Yeah. Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Let's read it. Ephesians 4, 7 to 16. Leámoslo, Efesios 4, versos del 7 al 16. But to each one of us grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train, gave gift to men. What does he ascended mean, except that he also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. It was he who gave some to be apostles,
some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by the cunning and craftiness of men in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into him who is the head, that is Christ. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que Él subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y Él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Notice again in verse 16 what the goal is. Noten de nuevo en el verso 16 cuál es la meta. It's one body, Es un cuerpo joined and held together unido y ligado entre sí. by every supporting ligament. It grows and builds itself up in love. Por toda coyuntura hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. One body. Un cuerpo. How in the world are we going to get there? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Well, in verse 11, he mentions these gifts that have been given to the church. En el verso 11, Pablo menciona estos dones dados a la iglesia. These are gifts. Estos son dones. They didn't choose to be what they are. They were called and gifted by God, and then he gave them to the church. Estos no escogieron estos dones para sí mismos, sino que fueron elegidos por Dios, se le dieron estos dones y fueron asignados a la iglesia. If God gave all five of these ministries, I think it makes good sense that we need all five of them. Si Dios dio estos 5 ministerios, yo creo que tiene perfecto sentido de que necesitamos los 5. We could debate at another time what exactly is an apostle, what's a prophet, what do they do. I'm not going to get into that tonight. Podemos debatir en otra ocasión lo que conlleva ser un apóstol o lo que es un profeta, pero eso no es lo que vamos a cubrir, no tengo tiempo. These five ministries, Estos 5 ministerios, most people, I think, now understand this, but let me explain it again. yo creo que la mayoría de la gente lo entiende ya, pero déjeme explicarlo otra vez. There are those that still have this mentality. Oh, thank God for the pastor, thank God for the apostles. They're the ones that do all the work. Hay gente que tiene la mentalidad, gracias sean a Dios por los apóstoles, por los pastores, porque esos son los que hacen el trabajo. And going to church, by the way, you don't go to church because church isn't a building or a place, it's Christ's body. Y yendo a la iglesia, que de hecho usted no va en sí a la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, usted va al cuerpo de Cristo.
but attending a church service, pero asistiendo a un servicio en la iglesia it's often like going to a concert or a movie. es a menudo como ir a un concierto o a una película. You have 95+% of all the people are spectators sitting in the chairs, Tienes un poco más del 95% de los miembros allí como espectadores sentados en las sillas and you have a few people on the stage performing. y tienes unas pocas personas en la tarima desempeñándose. And some of the performances are good, some of them are not so good. Y algunas de los desempeños son buenos, otros no tan buenos. And the modern church in America, if the performance isn't real good, then you switch to another church. Y en la mayoría de las iglesias en Norteamérica, si la presentación no es tan buena, bueno, pues tú te cambias a otra iglesia. The problem with that whole picture El problema con este cuadro is Paul says these five ministers, their job is to equip and prepare those 95% people that are sitting in the pews Y el problema es que Pablo explica que el trabajo de estos 5 diferentes ministerios es edificar ese 95% de espectadores sentados en el banco de la iglesia. it's to prepare and equip them to do the ministry. Es para prepararlos y equiparlos a ellos para hacer el ministerio. No wonder in Hebrews 5, the writer of Hebrews was frustrated. He says, by now you should all be teachers. Y no en balde, en el capítulo 5 de Hebreos vemos como el autor está frustrado diciendo, ustedes ya deberían ser maestros. The Great Commission isn't just, oh, let the apostles go make disciples of men. Y la gran comisión no es dejen ir a los apóstoles a ser discípulos en las naciones. And then we'll have all these disciples. Y entonces vamos a tener todos estos discípulos. No, because when you make a disciple, then the disciple has to make disciples. Sino que cuando tú haces un discípulo, ese discípulo a su vez tiene que hacer otro discípulo. So these five ministries together are preparing and equipping all the rest of God's people for works of service to do the ministry. Así que estos 5 ministerios están preparando y equipando el pueblo de Dios para continuar estos servicios ministeriales. Notice in verse 12 it says something else very important. Noten en el verso 12 donde dice algo muy importante. He gave these five ministries so that the body of Christ may be built up. Él dio estos 5 ministerios de modo que el cuerpo de Cristo sea edificado. The body of Christ. El cuerpo de Cristo. Not this church or this institution, but to build up the body of Christ. No esta iglesia o aquella institución, sino edificar el cuerpo de Cristo. Notice the first word in verse 13. I think it's the same in Spanish, hasta que, until. Y noten la primera palabra en el verso 13, que es hasta que. So these ministers are preparing the body of Christ. They're building up the body until something happens. Así que estos ministros están edificando el cuerpo de Cristo hasta que algo suceda. Their work isn't done until something happens. Su trabajo no ha terminado hasta que algo suceda. Well, until what? Hasta que, ¿qué cosa suceda? Until 10 of us reach unity. Hasta que 10 de nosotros lleguemos a la unidad. Until all the members of my church reach unity. Hasta que todos los miembros de mi iglesia lleguen a la unidad. That's not what it says. No es lo que dice. Until we all reach unity in the faith. Hasta que todos nosotros lleguemos en la unidad de la fe. Remember, Paul said there's only one faith. Recuerden que Pablo dijo que hay una sola fe. We have churches with so many different beliefs, it's not even funny.
Hay una cantidad tan grande de iglesias de creencias diferentes que ni siquiera es cómico. Paul says we need to all come to unity in the faith. Pablo dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. And in the context, faith often is referring to our doctrine. What do we believe? Y la fe en contexto a menudo se refiere a la doctrina en que creemos nosotros. And you can't separate that from the next part, the knowledge of the Son of God. Y usted no puede separar eso de la segunda parte que es el conocimiento del Hijo de Dios. So, God's purpose in giving these ministries to the church is to help the body come to a unity in faith and the knowledge of the Son of God. Así que el propósito de Dios en estos 5 ministerios dados a la iglesia es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, To grow and to mature. crecer y madurar. And then in verse 14, he says, we won't be infants any longer, tossed around by waves and blown by every wind of doctrine. Y en el verso 14 dice, de modo que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. And we're going to talk more about this later. Often these doctrines come from false teachers, false prophets, and their purpose is to divide. Y vamos a estudiar esto más adelante. A menudo estas doctrinas vienen de falsos maestros, falsos profetas, cuyo propósito es dividir. But Paul says, Pablo dice que nosotros we keep speaking the truth in love, growing up in Christ, who is the head. Nosotros continuamos enseñando la verdad, creciendo en Cristo que es la cabeza. Now, you may have your own opinions about what an apostle is. Maybe you think you are one, a prophet, evangelist, so forth. Usted quizás tenga su propia idea de lo que es un apóstol, quizás usted piense ser apóstol o profeta o evangelista. Make no mistake from this passage, unity cannot come without all of these ministries functioning. Y no se equivoque con estos pasajes. La unidad no puede ocurrir sin la interacción de estos 5 ministerios. So my question, my challenge for years has been this. Así que mi reto, mi cuestionamiento por años ha sido este. And we're going to talk more about this a little later on. Y vamos a hablar de esto más adelante. But if I'm the pastor, I'm the CEO of the corporation, I'm kind of the one-man show. Así que si yo soy el pastor, soy el oficial de la corporación, soy como que un espectáculo de un solo hombre. How does that work? Where are the apostles? Where are the prophets? Where are the evangelists? Where are the teachers? If I'm doing it all myself. ¿Y cómo trabaja eso? ¿Dónde están los profetas, los maestros, los evangelistas? Si yo estoy haciendo todo eso. Okay, we got to keep moving. Así que tenemos que movernos. Let's go to Revelation chapter 1 and talk a little bit about the mystery of the lampstand. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y leamos un poco sobre el misterio del candelero. Yeah, Revelation 1, I'm just going to read verses 12, 13, and then 20. Voy a leer los versos 12, 13 y el 20. Here, John sees the resurrected, glorified Christ. He has a vision of Jesus. Así que Juan aquí ve al Jesucristo resucitado. And he had spent 3 years with Jesus here on earth, but when he sees Jesus in his glory, he falls down like a dead man. Y él pasó unos 3 años con Jesús aquí en la tierra, pero cuando ve al Cristo en toda su gloria, él cae postrado a sus pies. And here I'm just going to read a little bit of the description of this vision he had. Y voy a leer un poco la descripción de la visión que él tuvo. I turned around to see the voice that was speaking to me, and when I turned, I saw 7 golden lampstands, and among the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe reaching down to his feet, and with a golden sash around his chest. And he continues with
his description of Jesus. Verse 20, the mystery of the seven stars that you saw in my right hand and of the seven golden lampstands is this. The seven stars are the angels of the seven churches, and the seven lampstands are the seven churches. Y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y los siguientes versos continúan describiendo la visión de Jesús. Y en el verso 20 dice, en palabras de Jesús, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Now, there's probably someone out there that's thinking right now, see, there it is, Pastor, seven churches. Probablemente hay alguien escuchando que piensa, ¿usted lo ve, pastor? Hay 7 iglesias. You can have different churches, that's fine. Usted puede tener diferentes iglesias, eso está bien. The only separate churches that we see in the New Testament were defined by geography. La única separación en las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento estaba definido por geografía. There's the church in Ephesus, Está la iglesia en the church Éfeso, in Smyrna. en Esmirna. It's not the, you know, Raphael's Pentecostal church or Wayne's Baptist church. No es la iglesia pentecostal de Rafael o la iglesia bautista de Wayne. These were not separate institutions or denominations. They were parts of the organic body, simply separated by geography. Estos no eran diferentes instituciones, sino que eran diferentes, eran partes del mismo cuerpo separados por geografía. Obviously, in the first century, travel was quite a bit more limited than it is today, where we can hop on a plane and be anywhere in the world. Obviamente, en el primer siglo los viajes eran mucho más limitados versus el día de hoy, donde nos montamos en un avión y de un salto llegamos al otro lado. The church in Ephesus was not Paul's church, it wasn't John's church, it wasn't Peter's church. La iglesia de Éfeso no era la iglesia de Pablo, no era la iglesia de Pedro, no era la iglesia de Juan. It was part of the body of Christ. Era parte del cuerpo de Cristo. And so, yes, it was Paul's church, it was John's church, it was Peter's church. Así que era la iglesia de Pablo, la iglesia de Pedro, la iglesia de Juan. Now, this imagery of the lampstand is taken from the Old Testament. Así que esta imagen del candelero es tomada del Viejo Testamento. And we're going to divert just for a moment and go back to the Old Testament and look at this in the tabernacle of Moses. Así que vamos a pausar para ir al Viejo Testamento y ver esto en el tabernáculo de Moisés. You remember there were three parts to the tabernacle, the outer court, the holy place, and the most holy place. Y se acuerdan que había 3 partes del tabernáculo. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. One of the pieces of furniture in the holy place was the lampstand. Uno de los muebles en el lugar santo era el candelero. Its purpose was to give light to the holy place. Y el propósito era iluminar, alumbrar el lugar santo. The only light that existed in the holy place was light that came from the seven lamps on this lampstand that were burning oil. La única iluminación que existía en el lugar santo provenía de las 7 lámparas en este candelero que quemaban aceite. Pay close attention to God's instructions to Moses, Presta atención a las instrucciones de Dios a Moisés. how this lampstand was to be made. ¿Cómo se supone que se construyese este candelero? Yes, Exodus 25. Éxodo 25. I'm going to read 31 and 32 and then 36 to 37. Voy a leer del 31 al 32 y del 36 al 37. Make a lampstand of pure gold
and hammer it out, base and shaft, its flower-like cups, buds, and blossoms shall be of one piece with it. 6 branches are to ascend from the sides of the lampstand, 3 on one side and 3 on the other. Verse 36, the buds and branches shall all be of one piece with the lampstand, hammered out of pure gold. Then make it 7 lamps and set them up on it so that they light the space in front of it. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. Verso 36. Sus manzanas y sus brazos serán del mismo, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y les harás 7 candilejas, las cuales encenderás para que alumbren a la parte de su delantera. This lampstand was not made by melting down the gold and pouring it into a form. Este candelero no se construía derramando oro derretido en un molde, It was hammered out. sino que era labrado a martillo. You needed a hammer to do this. Necesitabas un martillo para hacer esto. And, gold is a very soft metal, so it can be hammered into any shape you want. Y el oro es un metal bien dúctil que puede ser labrado a martillo con facilidad para darle la forma que quieras. Notice it repeated twice just in the verses we read. Note que lo repite 2 veces en los versos que leímos ahora. Hammer it out so that it will be one piece. Labrado a martillo de modo que sea todo de una sola pieza. This was a real work of art. There are different pictures that artists have come up with. All of them are different. Esta es una verdadera obra de arte. Hay varias interpretaciones artísticas de lo que era este candelero. Todas son diferentes. But it had these branches with flowers and buds and maybe even fruits on them. I don't know what all was there. Y en estas ilustraciones, pues se ven los brazos del candelero con sus manzanas, con sus almendras. No sé en el original qué había ahí. But the important thing to notice from verse 37, there were 7 lamps. Lo importante en el verso 37 es que había 7 lámparas o candilejas. The whole purpose of this lampstand was to support these 7 lamps, again, which the priest would put oil in them and they would burn, producing light for the holy place. Y el propósito de este candelero era sostener estas 7 lámparas en las cuales el sacerdote ponía aceite para encenderlas y que iluminasen el lugar santo. As I was meditating on this whole message, Según meditaba en este mensaje, I kept sensing the Holy Spirit whispering to me, yo continuaba percibiendo el Espíritu Santo susurrándome it might take the hammer to get you all united. que es posible que se requiera un martillo para hacer que todos ustedes estén unidos. That's what it took in the Old Testament. It had to be hammered out until it became one piece. Es lo que requirió en el Antiguo Testamento, que había que labrar esto a martillo hasta que fuera todo una sola pieza. Look in Jeremiah 23, verse 29. Mire en Jeremías 33, verso 29. God is speaking here. Dios está hablando aquí. He says, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks a rock in pieces? The verse, I said the wrong one. Jeremiah 23, 29. Oh, sorry. Jeremías 23, verso 29. Uh-huh. Just give me a second to get there. I was in the wrong place. Oh, 29. Here we go.
Sorry. Jeremiah 29, No, 23:29. 23, 29. Sorry. 23, 29. Here we go. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Hmm. Like a hammer that breaks a Como, rock in pieces. como un martillo que quebranta la piedra. Maybe God will have to take his hammer to some of these walls that we have erected and do a little bit of demolition work. Quizás Dios va a tener que tomar un martillo y dirigirlo a estas paredes que hemos edificado nosotros para quebrantarlas. Because he wants his lampstand one piece. He wants one body. Porque Él quiere que su candelero sea de una sola pieza, un solo cuerpo. And in the next chapter of Revelation, chapter 2 and 3, we have the messages to those 7 geographical churches. Y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tenemos los mensajes para esas 7 iglesias. How interesting that the first church is the Ephesian church. Interesante que la primera iglesia mencionada es la de Éfeso. We've talked a lot about the Ephesian church and how much Paul writes to them about the mystery of the church, one body, and the um, calling to become one. Y hemos hablado de cómo Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso hablando sobre el cuerpo de Cristo siendo uno y cómo somos llamados a ser uno. The Ephesian church had a lot of good things going for it, but Jesus said, I have one thing against you. You've left your first love. La iglesia de Éfeso tenía muy buenos atributos, pero tenía algo que el Señor le dijo, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. And like Pastor Tom often points out, 5 of those 7 churches needed to repent. They weren't ready for the coming of the Lord. Y como el pastor Tom acostumbra a citar, 5 de estas 7 iglesias no estaban listas, tenían algo de qué arrepentirse. And notice the warning Jesus gives this church. Y noten la advertencia que Jesús le hace a esta iglesia. Revelation 2, verse 5. De Apocalipsis 2, verso 5. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te Wow, hubieras arrepentido. that's Wow, very serious. esto es muy serio. Removed from the lampstand. Quitaré tu candelero, Scary. atemoriza. With all the revelation, with all the apostolic teaching the Ephesian church had received, they're in danger of being removed from the lampstand. Con toda la revelación y enseñanzas apostólicas que la iglesia de Éfeso recibió, están en peligro de que su candelero sea quitado. Now, I'm going to move into another section, and I'm just doubtful I can finish this tonight. Y voy a moverme a otra sección, pero dudo que pueda finalizar esta noche. This is certainly not an exhaustive list, but I'm going to try to list some of the main causes of division in the body of Christ. Esta no es una lista exhaustiva de todas las causas de división en la iglesia de Cristo, pero voy a mencionar algunas de ellas. These are enemies of unity, Estos son enemigos de la unidad and we need to recognize them for what they are. They're enemies. y debemos reconocerlos por lo que son, enemigos. Anything that is bringing division into the body of Christ is an enemy. Todo lo que traiga división en el cuerpo de Cristo es un enemigo. Now, I'm going to be inserting some of my own personal testimony and experience here, and it's unfiltered, so bear with me.
Voy a intercalar en esta lista algunas de mis experiencias personales sin filtro, así que toléreme en el proceso. You know, I don't know. It was probably like 8 years ago. I don't know exactly how many years ago it was. No recuerdo hace cuántos años atrás Pastor Tom and I were ministering in a certain city in Dominican Republic. I'm not going to eh, mention the name of the city. el pastor Tom y yo estábamos ministrando en una ciudad de la República Dominicana, no voy a mencionar el nombre. You can't make this stuff up. Esto usted no se lo pudiera inventar. There were three different churches, all of which had split off from the same church. Había tres diferentes iglesias que todas se dividieron de la iglesia original a la que pertenecían And they had nothing to do with each other. y no querían tener nada que ver una con la otra. And all three of their buildings were literally on the same street. Y los tres edificios de esas iglesias estaban todos en la misma calle. You know, God has a sense of humor, Y dicen que Dios tiene un sentido del humor and sometimes He uses it to show us just how foolish we have become. y a veces lo usa para mostrarnos cuán necios nos hemos vuelto. Now, we were staying in the home of one of the pastors of one of those churches, Y nos estábamos hospedando en la casa del pastor de una de esas iglesias, but we were kind of in an uncomfortable situation because we were holding special meetings in another one of the churches. pero estábamos en una situación incómoda porque estábamos dando servicios en otra de las iglesias We knew all the leaders, we knew the people in all three of these churches. y conocíamos a los líderes y a las personas de estas tres iglesias. And so here we are staying in one of the pastor's homes. Así que aquí estamos nosotros quedándonos en la casa de uno de los pastores. We're having meetings in another one of the pastor's churches. Estamos teniendo servicios en la iglesia de otro pastor. And so we tried to get all three of these churches to come together for a joint meeting. Y, y nosotros intentamos unificar a todas estas tres iglesias para un solo servicio. They refused. Y ellos se negaron. They had all these issues. Oh, he did that. She said that. We don't want anything to do with him. Y tenían todo este tipo de problemas de que aquel hizo esto, aquella dijo lo otro y no queremos hacer nada de eso. How tragic. Qué trágico. Remember, we read last week in John 17, the world is watching all of this. Y recuerden que leímos la semana pasada en Juan 17, el mundo está observando todo esto. Why would my Hindu or Buddhist or Muslim friends want to join this mess? ¿Por qué mi amigo hindú o musulmán o budista quisiera unirse a este lío? You have three churches all on the same street and you won't even talk to each other. Tienes estas tres iglesias en la misma calle que no se hablan los unos a los otros. Something wrong with this picture, brother. Hermanos, algo está mal con este cuadro. There are other churches that Pastor Tom and I have helped start. We've pastored them and they won't even receive us now. Hay otras iglesias que el pastor Tom y yo hemos ayudado a fundar, edificar, pastorear, que hoy en día ni siquiera nos reciben. And some of this is the kind of stuff that goes on in kindergarten. Y algunas de estas cosas son cosas que pudieran compararse a lo que sucede en un salón de jardín de niños. Let me give you an example. Déjeme dar un ejemplo. So I have a church, Wayne's church. Tom has a church, Tom's church. Así que yo tengo una iglesia, la iglesia de Wayne, y el pastor Tom tiene su iglesia, la iglesia de Tom. And Dari has a ministry. Y Daddy tiene un ministerio. But Pastor Tom doesn't like Dari. Así, pero el pastor Tom, Daddy no le cae bien al pastor Tom. He will not let Dari come to his church. Así que él no va a permitir que Daddy vaya a su But we're iglesia. all preaching the same Jesus. We're all going to New Jerusalem. Y todos estamos predicando el mismo Jesús y todos vamos a la misma Nueva Jerusalén. But I'm okay with Dari, so every once in a while
I'll invite him to come and minister in my church. Pero yo estoy en buenos términos con Dari, así que de vez en cuando yo le invito a que haga su ministerio en mi iglesia. But now Tom hears that I'm friends with Dari, and he no longer wants to be my friend. Pero ahora Tom escuchó que yo tengo amistad con Dari, así que Tom ya no quiere ser mi amigo. So now I'm not welcome in Tom's church because I'm friends with Dari. Ahora yo no soy bienvenido en la iglesia de Tom porque soy amigo de Dari. Brethren, I'm sorry, I'm going to have to be graphic here. That's garbage. Hermanos, excúsenme, pero voy a tener que ser gráfico aquí. Esto es pura basura. That's preschool, kindergarten, Estos just son, immaturity. esto es inmadurez, estos son cosas de niños, estos son niñerías. But these are the things that we've seen and experienced over 50 years, and it breaks my heart even to talk about them. Y estas son las cosas que hemos visto y experimentado por 50 años y me rompe el corazón hablar de ellas. So let's start making a list of some of the main causes of division. Again, there are plenty of others. These are just a few main ones. Así que vamos a hacer una lista de algunas de las cosas que causan división. Hay muchas más, pero aquí están las principales. I put this one at the top of the list because it's often involved. Y puse esta que voy a decir al tope de la lista porque a menudo es la causa. You know, what is the single most greatest thing about the gospel? ¿Qué es lo más grande que tiene el Evangelio? Is it not the forgiveness of our sins? ¿No es el perdón de nuestros pecados? No wonder Jesus came down so hard on unforgiving someone else. No en balde Jesús fue muy severo contra no perdonar a otros. So, this first cause we're going to look at, I'm going to title it Bitterness and Unforgiveness. Así que esta primera causa de división de la cual voy a hablar es amargura y falta de perdón. We've taught on this before. I'm not going to take a lot of time. Y hablamos de eso anteriormente, no voy a tomar mucho tiempo. But look in Matthew 5, verses 23 to 26. Pero viene Mateo 5, versos 26 y 27. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Settle Ma- matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge. The judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid the last penny. Mateo 5, versos 23 al 26. Por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. So let's come back to the example I gave you about the three churches on the same street. Regresemos al ejemplo que les dije sobre las tres iglesias en la misma calle. So here I am. I'm just praising God, having a wonderful time in this special meeting. Así que estoy aquí teniendo este tiempo maravilloso en este servicio, en esta iglesia. And suddenly I remember Súbitamente yo recuerdo the pastor up the street, he has something against me. que el pastor calle arriba tiene algo contra mí. Because I took about 10 families from his church and I separated and started my own church. He's never forgiven me for that. Porque yo tomé 10 familias de su iglesia y causé una división y él nunca me ha perdonado por eso. I'm not making this stuff up, folks. I could give you names if you want, but I'm not going to. Y yo no me estoy inventando esto, yo le pudiera mencionar nombres, pero no lo voy a hacer. So here I am praising God, and the Holy Spirit reminds me that pastor has something against you. Así que aquí estoy yo alabando a Dios y el Espíritu Santo me dice, aquel pastor tiene algo contra ti. Jesus says, forget about praising God, forget about the special meeting.
Go right now and be reconciled to your brother. Así que Jesús dice, olvídate del servicio especial, olvídate de alabar a Dios, ve ahora y reconcíliate con tu hermano. Say, Pastor, that's kind of radical. El pastor, esto es algo radical. I know it is. Lo sé, lo es. Jesus is radical. Jesús es radical. What he teaches about forgiveness and unforgiveness is radical. Lo que él enseña sobre el perdón y la falta de perdón es radical. Matthew 18. Mateo 18. And we don't have time, but there's another whole section in Matthew 18 about what happens when you refuse to forgive your brother. Y no tenemos tiempo, pero hay otra sección en el capítulo 18 de Mateo donde relata lo que pasa cuando no puedes perdonar a tu hermano. Here's another scripture that talks about the same thing. Your brother sins against you. He does something against you. Y aquí hay otro ejemplo de la misma situación donde tu hermano pecó contra ti. Matthew 18, verses 15 to 17. Mateo 18 del 15 al 17. If your brother sins against you, get on the phone and tell everybody else in the church to pray for him. All right? Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, Llama a todos los hermanos en la iglesia. llama a todos los hermanos de la iglesia para que oren por él. No. Go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Notice the goal here is to reconcile, to win your brother over. Y noten que la meta aquí es reconciliación, ganarte a tu hermano. Now go to Mark 11. Ahora, si usted va a Marcos 11, This is a different scenario Jesus gives. aquí hay un escenario diferente que presenta Jesús. You're standing and you're praying, you're being very holy. Tú estás de pie, orando, siendo muy santo. Trouble is, you have something against someone else. El problema es que tú tienes algo contra otra persona. Maybe you're that pastor in Dominican Republic who has unforgiveness toward the pastor who took 10 families from your church. Quizás tú eres el pastor en la República Dominicana que tiene falta de perdón en contra de aquella persona que se llevó 10 familias de tu iglesia. So what's he supposed to do? Así que, ¿qué se supone que él haga? Mark 11, 24 to 26. Marcos 11 del 24 al 26. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive him, so that your Father in heaven may forgive you your sins. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your sins. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tuviereis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Now, if you're truly saved and you know that you know that you know that all of your horrible sins have been forgiven, Ahora, si usted es salvo y usted está plenamente convencido que todos sus pecados han sido perdonados, that's something very precious to you. es algo muy precioso. I know that I can stand before a holy God despite all of the stuff I did in my life. Y yo sé que puedo estar de pie delante del Dios Santísimo en pese a todas las cosas malas que yo hice en mi vida anterior.
because he tells me I'm forgiven. porque Él me dice que yo estoy perdonado. I don't want to lose that for anything. Yo no quiero perder eso por nada. Listen to me tonight. A lot of pastors won't preach this, but I'm going to preach it. Escúcheme esta noche, muchos pastores no predican eso, pero yo sí lo voy a predicar. You can lose your forgiveness of sins. Usted puede perder su perdón de pecados. No, no, Pastor, that's not right. No, pastor, eso no está bien. Well, let me read verse 26 again for you. Déjeme leer el verso 26 otra vez para usted. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your sins. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. I think that's pretty clear. Yo creo que eso está muy claro. Why would you and I play the fool and lose our forgiveness by holding something against somebody else? I don't care what they did. ¿Por qué usted y yo actuaríamos con necedad no perdonando a alguien que nos hizo algo? We have been given the ministry of reconciliation. A nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Oh, no, 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 Pastor, that wasn't given to me. I've been given the gift of preaching. Oh, pastor, eso no fue lo que a mí me dieron. A mí me dieron el don de la predicación. Well, that's great, Ah, eso está bien, but we've all been given the ministry of reconciliation. pero a todos nosotros se nos ha dado el ministerio de reconciliación. 2 Corinthians 5, verse 18. Segunda de Corintios 5, verso 18. All this is from God who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. How can we how can we have a ministry of reconciliation if we have bitterness and unforgiveness toward other people? ¿Cómo podemos nosotros tener un ministerio de reconciliación si tenemos amargura y falta de perdón contra otros? It's impossible. Es imposible. Now, in Philippians chapter 4, there's an interesting little passage En Filipenses capítulo 4 hay un pasaje interesante where Paul actually calls out two women who were workers in the ministry by name. donde Pablo menciona dos hermanas por nombre que colaboraron con el ministerio And he beseeches them to stop quarreling and to reconcile. y les ruega que cesen de pleitear y que sean de un mismo espíritu. You know, why is stuff like this in the Bible? I would have deleted it out. It just doesn't sound very good. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué está esto en la Biblia? Quizás yo hasta lo hubiese borrado si no suena bien, But this is what the Bible is. It's real life. pero eso es lo que es la Biblia, es la vida real. The good, the bad, and the ugly, but the good is a God who forgives, reconciles, and yes, can even change us. Lo bueno, lo malo y lo feo, pero lo bueno es Dios que nos puede perdonar, cambiar y reconciliar. Philippians 4, verses 2 and 3. Filipenses 4, versos 2 y 3. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Yes, and I ask you, loyal yoke fellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. A Euodias ruego y ruego a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los otros de mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. We're not sure what this disagreement was about, No estamos seguros de en qué consistía este desacuerdo,
But Paul uses a very strong word for each one of them, Euodia and Syntyche. Pero Pablo utiliza una palabra para ambas, Eubodias y asíntique. He says, I plead with you. Dice, yo les ruego. The word in English can also mean entreat, implore, or beseech. En inglés la palabra puede interpretarse como rogar, implorar, pedir clemencia. It's a strong word. Es una palabra fuerte. I'm begging you, I'm pleading with you. Get this right. Te ruego, te imploro que arregles esto. Whatever your disagreement is, get it right. Cualquiera que sea tu desacuerdo, arréglalo. And somebody with the ministry of reconciliation needed to help them get this thing resolved. Y alguien con el Ministerio de Reconciliación necesitaba ayudarles para resolver esto. You know, I spent years as a high school science teacher in a Christian school. Y yo pasé años como maestro de ciencias en una escuela superior en un colegio cristiano. And it was kindergarten all the way up through 12th grade. So we had all ages. Así que teníamos todas las edades porque era desde jardín de niños hasta el grado 12. We had a third grade teacher there who has a very nice, simple way of resolving conflicts between two students. Y teníamos una maestra de tercer grado que tenía una manera muy efectiva de resolver conflicto entre dos estudiantes. Sometimes I'd be walking the hall and I'd see her out in the hall with two of her students, and I knew what was going on. A veces yo andaba por los pasillos y la veía a ella en el pasillo con dos de sus estudiantes y yo sabía lo que estaba pasando. And you'd see, tears rolling down their eyes, and then they're hugging each other, and 5 minutes later, they're playing together again on the playground like nothing ever happened. Y tú los veías llorando, con los rostros enrojecidos, abrazándose y unos minutos más tarde estaban jugando como si nada hubiera pasado. But when there was some sort of a quarrel or a conflict that was separating two students, Pero cada vez que había algún tipo de conflicto que causaba separación entre dos estudiantes, she had some wonderful counsel. I think we should try this in the church. ella tenía un consejo muy bueno. Creo que deberíamos probar esto en la iglesia. And she had taught them from the first day of school what this phrase means. Y ella les enseñaba desde el primer día de clases lo que significaba esta frase. You ready? ¿Está listo? First one to the cross wins. El primero en llegar a la cruz gana. In other words, who's going to humble themselves first? En otras palabras, ¿quién se va a humillar primero? Who's going to admit their sin first? ¿Quién va a admitir su pecado primero? Who's going to run to the cross first? ¿Quién va a correr a la cruz primero? First one to the cross wins. I think we should start trying that in the church. El primero que llegue a la cruz gana. Yo creo que deberíamos comenzar a enseñar esto en la iglesia. Now we're out of time. Ahora se nos acaba el tiempo. You don't want to miss next week because we're going to continue looking at other causes of separation and division in the church. No se viera la semana que viene porque vamos a ver otras causas de división y separación en la iglesia. The next one's huge, and I don't even want to try to start it tonight, so I'll wait and dive into that one next week. El próximo es enorme, así que ni siquiera voy a intentar introducirlo esta noche. Vamos a dejarlo para la semana que viene. You might be guessing that it's selfishness and pride. Quizás usted está pensando que es egoísmo y orgullo. I'll just say this, and then I'm going to turn it back to Pastor Tom. Y solo voy a decir esto y le paso la parte al pastor Tom. Over a little more than 50 years, I've spent a number of years with three different ministries. Y por espacio de un poco más de 50 años he pasado muchos de ellos viendo tres tipos de ministerios. I'm sorry to tell you this, Siento decirles esto, but each one of those three ministries thought they were better than everyone else.
Pero cada uno de esos tres ministerios pensaba que era mejor que los demás. And I'd be lying to say I didn't believe I was with the group that was better than everyone else. One more time, Wayne, sorry. I would be lying if I didn't tell you I also thought I was better because I was with the best group. Y yo mentiría si les digo que yo también formé parte de ese grupo porque yo pensaba que pertenecía al grupo que era mejor que los demás. Make no mistake, No se equivoque. pride is very prevalent in ministry and in churches. El orgullo es bien prevalente en ministerios y en iglesias. And selfishness and pride is often what brings division in the body of Christ. Y el egoísmo y el orgullo es a menudo algo que trae división en el cuerpo de Cristo. So we're going to have to take a pause there and pick it up again next week. Así Pastor, que I'll throw it back to you. vamos a pausar aquí, continuamos la semana que viene. Pastor, le pasamos la parte. Why, thank you, Pastor. Gracias, Pastor. We're going to keep on this subject as long as God wants us to. Y vamos a continuar en el tema por el tiempo que Dios quiera. But I just want to mention to you that Pastor Wayne and I talked this week Y le quiero mencionar que Pastor Wayne y yo hablamos esta semana that when he's finished with this season, we're going to take a week of discussion where you can bring your own questions or your own comments or anything that you want to say. y que cuando concluyamos este estudio vamos a tomar una semana para eh, procesar cualquier pregunta o duda que usted pueda tener. Because some people are not going to like this. Porque algunas personas no les va a gustar esto. That's okay with me. Esto está bien conmigo, But some way we got to get together. pero de alguna manera tenemos que unirnos. So you'll be able to express your opinions and even ask questions Así que after these teachings. usted va a poder hacer sus preguntas, aclarar dudas después de esas enseñanzas. We're looking for unity. We're looking for oneness. We're looking for togetherness. Y estamos buscando por unidad, unidad, unión en el espíritu. And the Bible says that that bond is made by love. Y la Biblia dice que este vínculo se hace a través del amor. I want to love you and I want you to love me. Yo le quiero amar a usted y yo quiero que usted me ame a mí. The Ephesians had to get back to their first love. Los efesios tenían que volver a su primer amor. And maybe many of us here in this message, we need to get back to our first love. Y quizás algunos de nosotros en este mensaje tenemos que regresar al primer amor. One body, Un one cuerpo, fellowship, one una, church. una hermandad, una iglesia. We have people in Russia that hear this message. We have people in Mexico that hear these messages. Tenemos personas en Rusia que oyen estos mensajes, en México que oyen estos mensajes. There are people in Honduras, Puerto Rico, Venezuela, they hear these messages. Hay gente en Honduras, en Puerto Rico, en Venezuela que escucha estos mensajes. And they're attending churches that are different than in languages and countries. Y asisten a iglesias que tienen lenguajes diferentes, que están en países diferentes. But these messages are to bring us one by loving one another. Pero estos mensajes son para unirnos y amarnos los unos a los otros. Tear down these walls. Yeah. Derribar estas paredes. In another week, I'll share some of my experiences, but not tonight. Anyhow, we love you. Let's pray. En otra semana compartiré algunas de mis experiencias, pero por ahora vamos a orar. Heavenly Father, we come to you tonight in the name of Jesus. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesús. Make us one, Lord. Haznos uno, oh Señor. Give us hearts of love that we can love one another and overcome some of the problems that are in front of us. Danos corazón para amarnos los unos a los otros y que podamos vencer las cosas que nos dividen.
Lord, raise up real apostles with power and prophets and pastors and teachers and evangelists. Señor, levanta verdaderos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, That we can recognize the grace and power in their lives that will bring unity, not separation. que podamos reconocer la gracia y el poder en sus vidas, que va a traer unidad y no división. The false prophets and the false apostles are always trying to draw people to them, not to bring people in unity together in Jesus Christ. Y los falsos maestros y profetas siempre están tratando de crear división, atrayendo personas hacia ellos. Give us and reveal to each and every one of us in our spirits this message, O Lord. Señor, revela este mensaje en el Espíritu en cada uno de nosotros. We ask for your forgiveness and your blessings and your mercy, Lord. Y te pedimos, Señor, por tu bendición, tu misericordia. Amen and amen. Amén y amén. God bless you all.